Buenos días, soy David Camesasca, fotógrafo freelance y además delegado nacional de Shoot4change en España. Soy Encarna Jordán y en este momento soy la directora del programa Shoot4change, que es un programa que desarrolla la entidad Adoratrices en Cataluña. My name is Stephen Burgeon, I'm a journalist. Soy Marco Anzaloni, soy fotógrafo profesional. Me llamo Alfons Rodríguez, soy fotógrafo documentalista y uno de los delegados de Shoot4change, la ONG Shoot4change en España. Bueno, mi nombre es Walter Astrada, soy fotógrafo. Estoy aquí junto a Sandra Sotelo, que hicimos un trabajo con Adoratrices y fue finalista este año del premio Revela, y además ganamos una mención de Shoot4change, así que pues estamos aquí con el trabajo. Well, hi, my name is Katrin Wermke. I'm a photographer. I'm a press photographer, documentary photographer. Shoot4change, que el nombre de nuestra organización, es una red de fotógrafos y periodistas voluntarios en todo el mundo, ¿vale? Una red que cuenta con 800 entre miembros y colaboradores y está presente en varios países en el mundo, ¿vale? Lo que hacemos es contar historias de personas, de organizaciones olvidadas que en general no están cubiertas por la prensa tradicional a través de nuestra red de voluntarios. Hoy presentamos aquí en Canvas-T una exposición que se llama Stories for Change, o sea, Historias para el Cambio. Es la edición española de una exposición que ha estado ya en Estados Unidos, en Italia, en Roma, y esta es justamente la tercera edición. Que recoge 8 historias de fotógrafos de diferentes partes del mundo, y el proyecto Next Generation, que hemos puesto en marcha desde hace 2 años hacia aquí en diferentes institutos y diferentes escuelas de Barcelona, que lo que trata es de acercar la fotografía documental, educar a las nuevas generaciones, como su propio nombre indica, en lo que es la fotografía documental y en utilizar la fotografía como una herramienta de expresión y de cambio. Este programa Shoot4change va dirigido a mujeres que han sido víctimas de la trata para explotación sexual. Realmente cuando Walter y Sandra nos propusieron participar en el premio Revela, nos pareció que era una oportunidad para hacer sobre todo visible un fenómeno que es muy invisible, porque todos los ciudadanos pasamos por delante de personas que están siendo víctimas de la trata, pero que aparentemente son ciudadanos de a pie como cualquiera de nosotras, ¿no? I'm English, but I've lived in Barcelona for the past 12 years, and I've worked here as a journalist all that time, mostly for the British press, but also for various organizations in Spain and Catalonia. I got involved in Shoot4change when earlier this year I was invited to be on the jury of the Premio Revela, and I then met people involved with Shoot4change who said that they needed some help with journalism, as I'm not a photographer. En este caso estoy aquí en Canvas-T por unas cuantas fotos de un proyecto de un año, que duró un año en 2012, hecho con un periodista, Angelo Attanasio, donde nuestra inquietud era documentar un poco 4 realidades de ciudades post-conflicto y reunirla en un único proyecto. Somos todos voluntarios y aportamos cada uno su forma de ser y forma de trabajar. Hay un poco de todo para que todos juntos podamos desarrollar algún tipo de proyecto para dar voz, sobre todo esta es la parte importante de Shoot4change, para dar voz a los que no la tienen. Trata de retratos de mujeres que han sido traficadas para explotación sexual, y Adoratrices, que es la ONG que nos hacía como de partner para el proyecto Revela, es la encargada de darles alojamiento, comida. And I'm a volunteer member of Shoot4change. And I'm collaborating with other NGOs as well, with Don Bosco India, for example. Las varias historias que presentamos hoy, quería destacar una, no por calidad o por diferencia respecto a las demás en cuanto a calidad fotográfica, sino porque yo creo que es la que más representa nuestra organización, ¿no? La historia se llama la historia de Gaudiel, una historia de un chico mexicano en Chiapas,
que por consecuencia de un tumor en la espalda y en las piernas, que estuvo maltratado y descuidado por parte de los médicos, se quedó parapléjico, ¿vale? Entonces esta persona, desde que se encontró en esta situación, perdió ganas de vivir y dejó de comer, ¿vale? Ahí entonces hay una organización de médicos voluntarios que está intentando ayudarle a recuperarse, y nosotros hemos documentado ese trabajo y la vida de esta persona hasta volver a darle ganas de vivir, con la esperanza de poder moverse, por lo menos en silla de ruedas, en su casa, ¿no? Esta es una historia que está presentada en el centro de la sala y que creo que representa un poco lo que hacemos en nuestra organización alrededor del mundo. En esta primera exposición aquí en España hemos presentado 8 historias, 3 de fotógrafos profesionales y 5 de fotógrafos amateurs. Las historias son muy diversas, son historias locales, historias muy concretas en alguna ocasión, y otras son historias concretas pero basadas en grandes hechos que han tenido una cierta repercusión internacional, como por ejemplo el huracán Sandy en Nueva York o la explosión de Fukushima en Japón. El sensibilizar a nivel social a través de la fotografía nos parece una herramienta clave, más todavía cuando son mujeres que, una vez que son acogidas en el programa SICAR, tienen que permanecer bastante en el anonimato por cuestiones de seguridad y protección. And I hope that in some ways that by drawing attention to these various stories, that in the cases of some of these people who could do with some help, that maybe they'll get it. And otherwise, I just think that it's a high quality work done for good reasons, and I'm very happy and proud to be involved with it. El proyecto que he expuesto aquí es un proyecto, como decía, que duró un año, y donde hemos recopilado entrevistas personales con personas involucradas en el postconflicto, las nuevas generaciones, y nada, trazar una sorta de resumen de lo que es vivir en esos lugares, intentando encontrar elementos positivos y elementos que hemos comprobado efectivamente que no lo son. Hay elementos positivos, por ejemplo, en Chipre, muy interesante, un proyecto sobre los desaparecidos de la guerra del 74. Entonces, a través de esto se están reunificando los turcos chipriotas y los griegos, porque han entendido finalmente que ha habido un sufrimiento común. Y antes era una separación y punto. Entonces, cada uno tenía su historia de los vencedores y de los que perdieron, como siempre. Eso es un ejemplo de los que hemos encontrado muy positivo. I think this exhibit is a very good idea from Shoot4change. We actually expect to show our work to as many people as possible, and we would like to get new members, because I think it's a very good step toward the future, and to show really to other people what's going on in the world and what a good group of international photographers can perceive in this world. Y luego hay una sección dedicada, como os decía antes, a 2 de los proyectos Next Generation, uno realizado en Cornellà y otro en Esplugas de Llobregat, dos colegios, 2 escuelas diferentes, también muy diferentes a nivel de filosofía educativa, en las que hemos trabajado con chicos y chicas de entre 14 y 16 años. El resultado ha sido, bajo mi punto de vista, espectacular, porque no solo han entendido y han captado muy bien cuál era el mensaje, ¿no? Es decir, que la fotografía es algo más que hacer fotos un domingo o hacer fotos cuando te vas de vacaciones o de viaje, sino que además es una herramienta, yo creo, bajo mi punto de vista, imprescindible para entender el mundo y para intentar de alguna forma mejorarlo. En definitiva, si hablamos de historias por el cambio, no es cambiar por cambiar, sino por cambiar a mejor, ¿no? Y como os decía, el resultado ha sido realmente espectacular. Creemos que lo han asimilado, se han nutrido muchísimo con lo que hemos explicado, y bueno, es una satisfacción, porque al fin y al cabo, cuando los que estamos en esta generación o los que están en ya generaciones que ya están trabajando cuelguen la cámara de alguna forma, ellos van a ser los que van a tener que continuar con esa responsabilidad. La fotografía como herramienta de expresión, el fotoperiodismo, el documentalismo, en definitiva es una especie de servicio público, y el que se dedica a esto tiene una responsabilidad muy grande, que es la de informar y la de explicar qué pasa a su alrededor.
Por lo tanto, la satisfacción para nosotros ha sido magnífica y además los resultados óptimos.